el señor Lambán recortó las políticas del bienestar, y les hablo sobre todo de sanidad y de servicios sociales, en el año 22 con respecto al año 21. En el caso de sanidad estamos hablando de 116 millones de euros y en el caso de los servicios sociales hablamos de 21. Pero sí que subió otro, y es el de la deuda. Aragón, en el año 22, incrementó su presupuesto para pagar deuda en más de 72 millones de euros. El gasto de la comunidad autónoma en inversión social está 48 millones de euros por debajo de la media española, un 13% menos. Y lo más preocupante, y este es un dato a tener en cuenta, es la tendencia de los presupuestos del Gobierno de Aragón, que año tras año va bajando, y el peso de las políticas sociales, y ya les digo, incluimos sanidad, educación y servicios sociales, está perdiendo peso en ese presupuesto. Es cada vez menor. Ayer salía una noticia, ayer o anteayer, y es que Cruz Roja va a tener que cerrar en Teruel el centro de día porque el Gobierno de Aragón ha recortado la ayuda, la subvención que les daba para sostener ese centro de día. Esto se traduce también en que haya muchas entidades sociales que tienen enormes retrasos para cobrar las facturas a las que tienen derecho a cobrar. Y Adislav es uno de los ejemplos. Y esto también se traduce en las raquíticas medidas que el Gobierno de Aragón ha implementado para luchar contra la pobreza.